Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Poquitos quieren ser bendecidos, amén. Una de dos, o tenemos mucho sueño o mucho frío. Creo que por ahí va la cosa. Les quiero hacer una serie de preguntas y quiero que sea honesto, que pueda levantar sus manos cuando hagamos estas preguntas. ¿A cuántos de los que estamos aquí, además de nuestro pastor Fernando, les gusta orar? Orar. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Ok? ¿Cuántos oramos solo antes de comer? Okay. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos solo antes de salir a trabajar? ¿Cuántos oramos antes de ir a dormir? Por ahí hay un poquitito más, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos acá oramos cuando todo está bien? ¿Y cuántos oramos cuando todo está mal? Ahí hay más manos levantadas, ¿cierto? ¿Sabías tú que en la Biblia hay una oración que Jesús hizo por ti y por mí? ¿La conoces? ¿Cuál crees que es? El Padre Nuestro. Quizás es la más común. La que acabamos de leer. Muy bien, hermana Angie. La Angie está despierta. Póngale un 7 a la Angie, por favor. La oración en la vida del cristiano es muy importante. Y Jesús así lo demostró. En los evangelios se nos menciona en reiteradas veces que Jesús se apartaba a orar. Y tenemos el ejemplo, el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, cuando oren, háganlo de esta forma. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta orar a diario. Todos tenemos diversos motivos. Quizás a veces los quehaceres del día a día, a veces el afán mismo del día a día, a veces nos levantamos tan rápido que ni gracias le damos a Dios para irnos al trabajo. Quizás muchos de los que estamos acá hemos puesto alarmas para orar, pero hemos postergado esas alarmas. Así como cuando suena la alarma para despertarse y uno dice, hay 5 minutos más. Quizás muchos de nosotros hemos establecido horarios, días, e incluso hemos apartado fechas para solo orar a Dios y la hemos pasado por alto. Se nos ha olvidado. Pero ¿sabes qué? Si eres uno de esos que les cuesta orar, este mensaje es para ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya oró por ti. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo? Bueno, Jesús cuando hizo esta oración, estabas tú en su mente, estabas tú en su corazón. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan se puede apreciar la oración más larga que se registra de Jesús. Esta oración es una clara preocupación de Jesús por sus discípulos y por la iglesia, o sea, por nosotros. Y este es uno de los pasajes en la Biblia que nos permite no solo ver ese corazón pastoral de Jesús, sino que también nos permite ver su visión de un presente inmediato que eran sus discípulos y el futuro que iba a venir, la iglesia. Esa fue una oración de despedida de parte de Jesús y es muy interesante cuando uno lo estudia porque sigue el discurso clásico de los hebreos. Esta oración no es solo del capítulo 17, sino que este discurso empieza en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y Jesús empieza a hablar y empieza a decirle a los discípulos qué hacer. Así como Moisés le enseñó al pueblo, y Jesús termina con una oración por sus discípulos, así igual como lo hizo Moisés por el pueblo. Entonces tiene mucha similitud en el discurso clásico hebreo de despedida. Porque recordemos que Jesús hace esta oración
previo a lo que iba a ser su muerte en la cruz. Y es, quizás uno dice, bueno, ¿por qué tanto? Porque es necesario entender esto, que Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús estaba pensando en ti y en mí. Jesús, antes de ir a la cruz, estaba pensando no tan solo en sus discípulos, sino que en cada uno de los que iba a empezar a pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso he titulado este sermón como Jesús ora por nosotros. Y versículos 6 al 8 decía lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado la palabra que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Y es interesante ver cómo comienza este pasaje. He manifestado tu nombre. Esas palabras bajo la mirada del apóstol Juan no son palabras al azar, no son palabras que tan solo suenan bonitas o elegantes. Juan, a lo largo del Evangelio, nos recapitula todas las veces que Jesús se declaró como Dios. ¿Y sabes cómo lo hizo? Diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Jesús estaba declarando como Dios. Entonces que Juan introduzca esta oración y nos diga, Jesús oró y dice, he manifestado tu nombre, no es algo que deba pasar desapercibido para nosotros. Porque el nombre era algo importante para los hebreos, para los judíos. El nombre significaba, más allá de algo bonito, significaba la esencia misma de la persona. Que Jesús era Dios. Y en la actualidad no es raro escuchar la expresión, tengo una revelación nueva. Algo que realmente, déjenme decirle, está mal. Porque Jesús nos vino a revelar lo único importante y necesario para el ser humano, a Dios. Jesús nos vino a revelar la imagen perfecta de Dios. Jesús nos vino a revelar a cada uno de nosotros lo necesario, que conozcamos a Dios por medio de Él, de su vida. Sin embargo, la cultura del misticismo nos ha llevado a pensar que necesitamos una revelación extra en nuestras vidas. Pero podemos preguntarnos, ¿Jesús no es suficiente? ¿La palabra de Dios no es suficiente? O quizás podríamos decir, ¿Dios nos dio algo incompleto? Y creo que no. Fielmente creo que no. Creo que lo que Dios hace nunca va a ser a medias. Creo que lo que Dios hace siempre es perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque creo que Dios es un ser perfecto. Y un ser perfecto puede hacer cosas perfectas, no imperfectas. Cuando vemos el relato de Génesis y Dios ve la creación, ¿qué es lo que dice? Que todo lo que creó era bueno. Todo lo que creó era perfecto, estaba completo. Nosotros estamos a perder la cosa, que es muy distinto. Jesús es quien glorifica al Padre. Y esto se ve a lo largo del capítulo 17. En el versículo 1 del capítulo 17 nos dice y nos aclara explícitamente que Jesús le pide al Padre que Él, o sea Jesús, sea glorificado por medio de su vida, para que así el Padre pueda ser glorificado. Y nos podemos preguntar, ¿cuándo sucede esto? Y creo que todos tenemos la respuesta. Cuando Jesús va a la muerte, cuando va a la cruz y resucita. Ahí no solo se glorificó Jesús, sino que el Padre fue glorificado. Y Jesús en esta oración nos revela algo impresionante. Que sus discípulos, por los cuales Él estaba orando, o sea, tú y yo, han entendido un par de cosas esenciales sobre Jesús. La primera de ellas es que Jesús proviene de Dios. Y si Jesús proviene de Dios, podemos decir que Jesús comparte la misma naturaleza con Dios. Tiene la misma esencia. Por ende, Jesús es Dios. Y esto hoy en día es importante.
Hoy en día se están levantando muchas personas declarando que Jesús no es Dios. Muchas personas están diciendo Jesús es un ser creado igual que tú y yo. Y si lo llevamos a la mitología griega, te van a decir, ¿sabes qué? Jesús es un semidios, así como Hércules. Pero Jesús procede de Dios. Jesús es Dios. Lo otro que los discípulos han entendido es que Jesús no actuó por su propia voluntad o por su propia complacencia, sino que actuó por mandato y deseo del Padre. El Padre envió a Jesús. Y Jesús viene a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y esto es interesante, porque si decimos que queremos ser como Jesús, debiésemos preguntarnos constantemente ¿qué voluntad tengo que cumplir en mi vida? La del Padre. Yo creo que hay que ponerle un 10 ahí a la hermana Angie. Estuve leyendo el sermón, parece. Y está muy bien. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo los discípulos han comprendido esto? ¿Cómo han comprendido estas dos cosas esenciales? Que Jesús proviene de Dios y que Jesús actúa por voluntad del Padre. Y la respuesta Jesús la está dando, que es por la palabra que Jesús le impartía. Y ese es el dilema actual. Muchas personas quieren conocer a Dios por medio de las emociones, de sentimientos, de experiencias místicas o de una revelación especial, como muchos dicen. Pero muy pocos quieren conocer a Dios por medio de su palabra. Y no vamos a hablar mal de nadie. Le podría dar muchos ejemplos de muchos predicadores que dicen, tengo una revelación especial. Y uno lo busca en la Biblia y no está. Entonces, muchas personas creen que para lograr la iluminación en sus vidas o la revelación de Dios, esa revelación máxima, necesitan hacer 1000 cosas. Algunos les pedirán hacer sacrificios. Otros te van a decir, ¿sabes qué? Simplemente sé buena persona. Quizás otros te van a invitar a hacer pactos y de preferencia, pactos financieros. Pero Jesús nos aclara algo esencial en el versículo 3 del capítulo 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué es lo esencial de esto? Que la vida eterna, hermano, es conocer a Dios. Ese Dios que es el único Dios verdadero. Fuera de Él, hermano, no hay otros dioses. Y a veces pudiésemos decir, pero es que en la actualidad sabemos que no hay otros dioses, hermano. Siguen habiendo pueblos y tribus que creen en otros dioses. Si no, hable con mi amigo Wenceslao, le va a decir bastante. ¿Y qué es lo que más Jesús nos dice? Que conozcamos a Jesucristo, quien fue enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y ahora esto nos conlleva a algo importante. Porque quizás podemos caer en el error de que para recibir la vida eterna solo tengo que creer en Dios y en Cristo, pero la cosa quizás no es tan así como pudiéramos imaginar. Jesús especifica algo importante, que aquellos que son de Dios, a los que se les ha revelado la palabra de Dios, son aquellos que la reciben y guardan su palabra. Así que, ¿debemos tener fe? Sí, debemos tener fe, porque necesitamos creer primero. Pero la evidencia de que creemos en Dios no es solo recibir la palabra y guardarla como quien guarda un regalo o un tesoro en un lugar de la casa. ¿A quién de los que están acá les gustan las antigüedades? Bueno, no me decía antigüedades, lo vintage. Para no ofender a nadie. Y a la gente que le gusta lo vintage, compra estas cosas que actualmente son muy caras y muy delicadas y las deja ahí en un rinconcito donde nadie las vaya a tocar para que no se rompa esa gran inversión que hizo. Pero la palabra de Dios no puede estar escondida en un rincón de nuestra casa. Jesús nos dice que sus verdaderos discípulos son aquellos que guardan la palabra, y esto significa que la palabra de Dios por completo pasa a ser un gran tesoro para nosotros, pasa a ser una joya hermosa, la cual vamos a cuidar, pero también vamos a poner en práctica. Porque para la mente judía, recordemos, guardar la palabra de Dios significaba ponerla en práctica, vivirla, experimentarla constantemente. Es más, uno de los mandatos de Dios a su pueblo es que tenía que
enseñar la palabra a sus niños. En la casa, fuera de la casa, en el camino, antes de dormir, en todo tiempo, porque la palabra era algo importante para ellos. Así que Juan, el escritor de este evangelio, que es judío, nos dice, Jesús ora para que entendamos que debemos guardar la palabra de Dios. O sea, ponerla en práctica por completo. Así que si has creído en la palabra de Dios, esta es una invitación de Jesús a poner en práctica su palabra, a poner en práctica a Dios en tu vida. Porque la fe verdadera es la que produce cambio en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de vivir. No es solo intelectual, sino que también es práctica. Versículo 9 al 16 nos dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y lo ama y me dice, espérate, ¿eso dice la Biblia? Todo lo mío es tuyo y lo mío es tuyo. Entonces bíblico, me dice, soy una mujer bíblica, me dice. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos son del mundo, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¡Wow! Que le gustaba usar la palabra mundo. Y aquí viene el meollo del asunto, es que Jesús ora por nosotros, porque somos valiosos para Él. Hermano, si tú pensabas que no eras valioso para Dios, sí lo eres, por algo Jesús oró por ti. Y en el contexto inmediato de este pasaje, Jesús hace referencia a sus discípulos, esos que han guardado su palabra. Es por eso que podemos decir que Jesús está orando por nosotros, porque todos los que hemos creído en Él y hemos guardado su palabra, somos considerados discípulos de Cristo. ¿Lo creen? Amén. Y esto no significa que Jesús no esté interesado en el mundo y que se haya olvidado por completo de ellos. Recordemos que Jesús vino a encarnarse a este mundo lleno de maldad y pecado para mostrarnos el camino al Padre, para enseñarnos su gracia, su justicia, su amor, su misericordia, su perdón. Jesús vino para entregarse por el mundo, para que el mundo sea salvo. Sin embargo, Jesús está focalizando su atención en sus discípulos. Esos que se iban a quedar solos, sin sus maestros, esos que iban a necesitar escuchar esta oración de consuelo, así como tú y yo lo necesitamos escuchar el día de hoy. Y debemos entender que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, por eso ora al Padre para que ellos sean fortalecidos. Y esta es la clara imagen de un sumo sacerdote que intercede por su pueblo delante de Dios. Jesús es nuestro gran y único sumo sacerdote, hermano. Él es el único que puede interceder por nosotros delante de la presencia del Padre. No hay nadie más. Es más, Jesús mismo dice en su oración que ora por nosotros porque somos de Dios. Jesús es el sumo sacerdote que está intercediendo por ti. Y si tú dices, bueno, ¿de dónde sacas eso? Hermano, lee el libro de Hebreos. Y es interesante que Jesús ora por lo siguiente, por aquellos en los que el nombre del Padre ha sido glorificado. Y quizás muchas veces nos preguntamos si realmente nosotros hemos o estamos glorificando a Dios. Y la respuesta es que sí, hermano. Si guardamos la palabra de Dios, estamos glorificando a Dios. Cada vez que glorificamos a Cristo, estamos glorificando al Padre. ¿Se recuerda el versículo 1 que Jesús dice, Padre, ha llegado la hora, glorifícame a mí ahora para que tú seas glorificado? Por ende, si estamos glorificando a Cristo, ¿a quién estamos glorificando? Al Padre. Porque si recordamos esto en nuestras vidas, vamos a entender que nosotros hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Señor. Jesús no ora para que seamos sacados del mundo.
Él ora para que seamos guardados del mal. Y muchos de nosotros queremos salir del mundo. ¿No has escuchado la expresión trágame tierra? Loami dice trágame tierra y devuélveme en Cancún. Pero Jesús no está interesado en eso. La preocupación de Jesús es que Él se va y sus discípulos se quedan en este mundo. Y el mundo, en el Evangelio de Juan, no es algo físico, algo natural, sino que es algo espiritual. El mundo para Juan representa todo aquello que va en contra del reino de Dios. Y por eso nos muestra la preocupación de Cristo, ya que el mundo puede absorber la vida del creyente. Lamentablemente. Sobre todo si nuestra vida no está firme en Cristo. Por eso es la preocupación del Señor, ya que en el mundo gobierna el maligno. Y esta debiese ser la preocupación de cada uno de nosotros. Así como Jesús oraba, que ninguno se pierda en el mundo, que ninguno se pierda en las manos del maligno. Y Jesús estaba tan preocupado que oró por ti justamente por eso, para que tú no te pierdas, para que tú seas protegido de las garras del maligno. Y aunque Jesús especifica que no somos del mundo, así como Él no es del mundo, esto nos muestra que nuestra ética y moral deben ser distintas, que nuestra forma de actuar y pensar debe ser diferente a la de este mundo. El cristiano siempre va a ser una persona contra cultura. Porque la cultura te va a decir, ¿sabes qué? El pecado es bueno. Y nosotros debemos decir, no, el pecado no es bueno. La cultura te va a decir, ¿sabes qué? Los vicios son buenos. Y nosotros debemos decir, no, los vicios no son buenos, me hacen daño. Por eso el cristiano siempre va a ir en contra de este mundo. El cristiano siempre va a ir en contra de este siglo. No nos conformemos a este siglo, hermano. Los cristianos, y esto no es que seamos rebeldes ni mucho menos, sino que esto significa que queremos vivir la vida de Cristo. Así como Cristo vivió en la tierra, queremos vivir nosotros, apartados del pecado, apartados del mal. Así que si hemos entendido que somos discípulos de Cristo, no nos vamos a conformar. Por más que estemos viviendo en este mundo, no nos vamos a conformar con este mundo. Porque hemos pasado a ser parte del reino de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Por eso el cristiano vive una vida diferente. Y Jesús era consciente de eso, que el cristiano debe vivir una vida distinta. Y llora por ti y por mí. Jesús ora para que seamos uno. Jesús quiere que sus discípulos sean uno como Él es uno con el Padre. Quizás esta es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos, porque la inclinación que tenemos es a dividirnos. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Mire la historia universal. Los reinos se dividen. Hay guerras por montones. Mire la historia de la iglesia. Históricamente la iglesia se ha dividido una y otra vez y se siguen dividiendo. Pero ese no es el deseo de Jesús. Ese no es el deseo del Padre. Jesús quiere que estemos unidos. Jesús quiere que sus discípulos estén unidos, que sean uno, así como Él es uno con el Padre. Es por esto, hermano, que debemos buscar la unidad con nuestros hermanos en Cristo. Esto implica que debemos ser más parecidos a Cristo que al maligno. Por ende, debemos poner en práctica el amor, la gracia, la misericordia, el perdón. Porque el mundo, ¿qué te va a decir? Si te cae mal, ignóralo. Justamente el día de ayer recibí visita y la pareja que recibí, el muchacho tiene un conflicto con su ex pareja porque no deja ver a su hijo y me decía, es que me da rabia porque lo voy a ver y en vez de dejarme ver me ofrecen combo. Entonces dice, yo nací listo y dispuesto para pelear. Y yo le digo, no tienes que hacerlo. De que sé más inteligente. Porque el mundo te enseña eso. El mundo te enseña que si alguien te hace algo, hazle el doble. Pero Cristo no.
Cristo nos llama a estar unidos, a amar, a perdonar. Jesús ora para que nuestro gozo sea completo. Y esta es una de las cosas que más me encanta, porque esto significa que no es que estemos todo el día alegres, riéndonos a carcajadas o que nos riamos por cualquier cosa, sino que significa que seamos fortalecidos en los momentos difíciles, en los momentos donde nuestras fuerzas flaquean. Ahí es cuando Cristo quiere que recordemos esta oración, para que nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo sea permanente. Esto es la fortaleza de nuestras vidas. ¿O no se recuerda aquel pasaje que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Y cuántos de los que estamos acá hemos estado buscando fuerza en distintos lugares y no la hemos podido encontrar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos refugiado en muchas otras cosas que hacer? Amistades, nuestros teléfonos, viajes, reunión tras reunión, y no hemos encontrado lo que necesitamos. Pero Cristo oró para que tu gozo sea completo en Él. Así que, hermano, si estás pasando por dificultades, si estás afligido, si estás luchando con algo, recuerda, en Cristo puedes encontrar el gozo. La palabra nos enseña que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos dará. Porque Jesús está preocupado por cada uno de nosotros. Así que, si te está faltando fuerzas, si te está faltando gozo, acércate a Cristo, pídele a Cristo, quien ya oró por ti. Y este no es un gozo parcial. Él mismo especifica que es completo. Hasta hambre me dio. Es un gozo completo. Versículos 17 y 19 nos dice lo siguiente: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Una de las peticiones que Jesús hace al Padre es que seamos santificados en la verdad. En Juan 14:6 Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es por esto que nuevamente podemos ver la imagen del sumo sacerdote en acción, porque Jesús le pide a Dios que nos santifique en Él. Está intercediendo por nosotros. Un teólogo que se llama Gary Burger señala en su comentario sobre el libro de Juan que Jesús, al momento de estar orando, es muy probable que tenía su vista puesta en el lugar santísimo, en el templo, y de forma muy especial estaba mirando el arca del pacto, la tapa del propiciatorio. Es por esto que podemos ser santificados en Cristo, porque Él se entregó como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados y nuestra maldad. Es Cristo quien pagó el alto y justo precio por nuestros pecados, hermanos. Nos fuimos nosotros. Realmente nosotros no podíamos hacer nada. Estábamos totalmente impedidos. Pero Jesús, como sumo sacerdote, fue y se entregó en sacrificio para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y el propósito de ser santificado abarca quizás demasiados aspectos y podríamos hacer muchas predicaciones sobre eso. Pero algo que nos da a entender estos pasajes es que somos separados con un propósito específico. Somos santificados para glorificar a Dios por medio de Cristo. Juan nos ha dicho una y otra vez que si glorificamos a Jesús, estamos glorificando ¿a quién? A Dios, al Padre. Somos santificados para ser santos, para acercarnos al Padre, quien es santo. La santidad es un tema que lo vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios. Por eso que estas palabras no pasan desapercibidas para Juan, porque él entiende que Dios es santo y nosotros debemos ser santificados para estar con Dios. Somos santificados para ser enviados al mundo. Y esto es muy, muy importante, hermanos. Y es porque es algo muy importante para Jesús. Se recuerda la gran comisión, ir y predicar al mundo, ¿cierto? Bueno, para ir debemos estar santificados. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta.
sino que esto lo podemos hacer solo por medio de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Y recibimos la santidad de Cristo cuando nos bautizamos, porque morimos al pecado y comenzamos a vivir una vida nueva para Dios. Somos santificados porque Él nos ha dado el don de su Espíritu Santo. Así que Cristo nos está llamando a vivir una vida de santidad por medio de Él. Esto no significa que vamos a ser perfectos, quisiéramos, ¿cierto? Yo sé que no todos podemos ser perfectos, pero lo podemos intentar, ¿cierto, Germán? Pero sí significa que nuestra forma de vivir va a ser santa. Vamos a dejar de lado el pecado. Vamos a buscar a Dios. Aunque nos cueste, aunque luchemos, queremos vivir en santidad. Por lo cual, hermano, si tú eres uno de esos que le está costando orar, hoy puedes estar seguro que Jesús ya oró por ti. Jesús, antes de ir a la cruz, estaba orando por ti. Jesús estaba orando por ti, por tus necesidades, por lo que sabías que ibas a enfrentar. Jesús no solo está en la presencia de Dios sentado a su diestra, sino que Él está preocupado por nosotros y nuestra vida aquí en la tierra, en este mundo lleno de pecado. Porque muchos creen que Jesús está totalmente desconectado de la realidad de este mundo. Muchos creen que Jesús no tiene tiempo para ellos. Pero es una mentira del diablo, hermano. Jesús está incluso más preocupado de tu vida que tú mismo. Jesús quiere que tu vida sea diferente. Jesús sabe que el mundo puede ser difícil, que tendremos oposición, que seremos rechazados. Y es por eso que Él se preocupó de orar por nosotros, para que cuando vengan esos momentos de flaqueza, esos momentos de tristeza, tú puedas cobrar fuerzas por medio de Él. Jesús sabe que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabes qué? No debe preocuparnos eso, porque dice que anda como un león, no es un león. El enemigo no tiene poder delante del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordar que Jesús ya venció al mundo. Y si lo venció, nosotros hemos vencido al mundo por medio de Él. Porque es Jesús quien nos da la victoria ante las luchas y las dificultades de este mundo. Jesús quiere que si hoy has venido triste, hermano, si has venido con problemas, si has venido con dificultades, puedas tomar del gozo que Él te da. Porque Él quiere que tu vida glorifique a Dios. Él quiere que tu vida sea para glorificar al Padre, así como Él glorifica al Padre. La vida del creyente se resume en darle gloria a Dios en su forma de vivir. Cuando glorificamos a Dios, nuestros problemas y nuestras dificultades pasan a un segundo, tercero o cuarto plano. Ya no son importantes, porque lo más importante se vuelve Dios. Jesús quiere que su pueblo esté unido. Por eso, si nos falta unidad, busquémosla en Cristo. Es tiempo, hermano, de estar unidos. Es tiempo de que seamos uno como Jesús es uno con el Padre. Esto es una tarea para muchos difíciles. Pero ¿sabes qué? Podemos ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde Cristo sea la cabeza. Así que hoy, hermano, recuerda esto. Jesús oró por ti. Él oró por tus necesidades. Él oró por tus luchas, las que vas a enfrentar, las que vendrán. Él oró por ti, porque tú eres importante para Él. Tu vida no pasa desapercibida para Dios. Tu vida es valiosa para Dios. Y esta es una invitación, hermano, a que recobremos ánimo por medio de la oración. Que recobremos fuerzas por medio de Dios. Porque Jesús está interesado en nosotros. Jesús oró por ti, hermano. Le invito a que